Se estima que hasta el 80% del tiempo que dedicamos a un proyecto de Machine Learning se invierte en técnicas de limpieza, preparación y selección de características que posteriormente utilizaremos para entrenar nuestros modelos de Machine Learning. Pues hoy te quiero hablar de 5 técnicas utilizando el framework Pandas para que seas más eficiente limpiando y preparando tus datos. Vamos a hablar de cómo detectar valores nulos e imputar un valor alternativo. También vamos a hablar de cómo reformatear datos. Algo súper importante, cómo normalizar, centrar y escalar variables, cómo simular un join, una integración entre diferentes fuentes de datos o la discretización, baquetización de variables continuas. Arrancamos, he preparado este notebook que lo dejaré como siempre en mi GitHub para que puedas acceder. En este notebook vamos a cargar algunos datos y simular un proceso de preparación de datos haciendo, como te decía, estas 5 diferentes técnicas. Pues, ¿qué datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar datos públicos que los tenemos disponibles en el BigQuery Public Dataset Program. Este programa nos ofrece una gran cantidad de datos que podemos acceder de forma totalmente gratuita para analizarlos, integrarlos en nuestras aplicaciones, etcétera, etcétera. Vamos a echarle un ojo a algunos de los conjuntos de datos, dataset, que podemos utilizar. La lista es bastante amplia. Para este ejemplo, vamos a utilizar un dato un poco más local. Vamos a utilizar los datos de cobertura móvil desde 2015 a 2017 en Cataluña. Este dataset ha sido generado mediante una técnica de crowdsourcing por una aplicación desarrollada por la Generalitat de Cataluña, que se instaló en teléfonos en este periodo, de 2015 a 2017, y fue recabando pues, datos de la cobertura, del operador que se está utilizando, de la geoposición del usuario, etcétera, etcétera. Son datos totalmente anónimos que podemos utilizar pues, para hacer diferentes tipos de análisis. Bien, para acceder a estos datos del Public Dataset Program necesitas una cuenta en Google Cloud. Si no la tienes, recuerda, te puedes crear una gratuita con 300 créditos, con $300, los que puedes consumir durante un año. Es más, y recuerda que dentro de BigQuery el primer terabyte de procesado de datos es gratuito, con lo que igual seguro vas a poder realizar todos los experimentos que vamos a mostrar en el vídeo de hoy. Lo primero que hacemos es utilizar una función de Google Colab para autenticarnos en Google Cloud. Lo segundo, vamos a cargar las librerías necesarias. Vamos a cargar la librería de BigQuery para leer estos datos de BigQuery y, como veremos ahora, dejarlos en un data frame de Pandas. Vamos a cargar Pandas y NumPy. En esta siguiente celda de código, lo que vamos a hacer, básicamente, como os decía, es leer estos datos del BigQuery Public Dataset Program, los datos de cobertura móvil en Cataluña entre 2015 y 2017, y lo vamos a dejar en un objeto ya de Pandas, en un data frame. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es cambiar esta línea donde yo tengo el nombre de mi proyecto, Velasco Luis Test, con el nombre del proyecto que tú hayas seleccionado. También fijaos que vamos a restringir la lectura a 100.000 filas. Vamos a leer las 100.000 primeras filas de esta tabla que hemos visto antes. Mediante la función head podemos echarle un ojo a las primeras filas de este data frame. Y aquí las tenemos, donde vemos las columnas que veíamos antes en BigQuery y hemos cargado en este data frame de Pandas. Súper interesante la función describe de Pandas, donde se nos va a dar una lista de los diferentes estadísticos por cada columna. Súper interesante para empezar estas primeras tareas de análisis exploratorio de los datos. A ver un poco qué pinta tienen. Bien, pues hasta aquí lo único que hemos hecho es básicamente cargar estos datos en un data frame y ahora vamos a empezar en sí los 5 trucos, las 5 técnicas que os comentaba de preparación y limpieza de datos. Y la primera de ellas es todo un clásico. Vamos a intentar hacer algo con los valores nulos, con los valores no completos en este dataset. A los modelos de Machine Learning, los nulls no les suelen gustar. Siempre necesitan que imputemos un valor alternativo a este null. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar qué columnas tienen estos valores nulos. Pues muy sencillo, utilizamos la función isNull. En este caso, hemos pedido que nos agregue todas las columnas que tienen un valor nulo y, por ejemplo, vemos que Network tiene 338 filas con valores nulos, al igual que Operator, la velocidad de descarga y subida es siempre nula en las 100.000 filas y de estas 100.000 filas, 8.467 no tienen asociado un nombre de pueblo, un nombre de ciudad. Como decía, tenemos que hacer algo con estos valores. En concreto, quizás los más preocupantes podrían ser la red y el operador, ya que para cualquier tipo de modelo estadístico
que podemos estar pensando probablemente sean dos características importantes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar estas 338 filas concretas con valores nulos. Las buscamos con esta celda que veis en pantalla, y aquí las tenemos. Bien, para decidir qué valor imputar en la columna network, podemos pintar un histograma con los diferentes valores que esta variable toma. Aquí lo tenemos, se ve un poco mal, pero básicamente son las compañías que están proporcionando la red. Y a mí se me ocurre que una buena técnica de imputación podría ser seleccionar la compañía que más se repite y suponer que está utilizando con cierto grado de probabilidad esta red. El valor que más se repite, todo y que no se ve muy bien, es Yoigo. Tanto reemplazaremos estos valores nulos con el valor Yoigo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues utilizaremos la función de pandas fillNA, donde simplemente tenemos que pasar el valor de reemplazo y la función se encargará de encontrar estos valores nulos y reemplazar el nulo por este valor. El valor de reemplazo lo podemos complicar todo lo que queramos. Fijaos en este ejemplo que veis aquí en pantalla, cómo podríamos reemplazar estos valores nulos con, por ejemplo, la media. Por último, volvemos a recalcular los valores nulos y en este caso vemos ya pues, que Network tiene todos sus valores correctos. Hemos logrado reemplazar los valores nulos por un valor concreto. Esto, como decía, es súper frecuente. ¿Por qué? Porque la calidad de los datos siempre deja bastante que desear. Otro gran clásico. Vamos a hablar del reformateo de datos. ¿Qué es el reformateo de datos? Pues esperamos que los datos nos viniesen en un formato concreto y nos vienen en uno que no es el esperado. Y hay pues multitud de razones. ¿Alguna de las que vamos a hablar ahora? Pues por ejemplo, uno de los grandes clásicos son las fechas. Si hemos descargado, por ejemplo, un dataset anglosajón, los formatos de fechas suelen ser diferentes. La máscara de fechas suele ser diferente a la que utilizamos, por ejemplo, en países latinos. O también veremos los separadores decimales en los números. En vez de utilizar un punto, se utiliza una coma o viceversa. Bien, pues, ¿cómo podemos cambiar, por ejemplo, las fechas? Lo primero, vamos a seleccionar una columna y parsearla al tipo de fecha de pandas. En este caso, la columna se llamaba, como veis, date, fecha. La pintamos y aquí vemos que tenemos las fechas de todas las lecturas telemétricas de nuestro dataset. Pues, ¿cómo podemos cambiar esta máscara? Utilizaremos la función dtstrf_time, donde le pasaremos una nueva máscara de cómo queremos los meses, cómo queremos los días o incluso el formato horario. Y esta función va a ser la encargada de realizar esta conversión. Fijaos que aquí estamos pidiendo pasar de un formato donde tenemos año, guión, mes, guión, día, a uno donde queremos mes, día, año. Lo ejecutamos y aquí tendríamos nuestros datos reformateados. Es muy importante que los datos, si estamos trabajando con diferentes datasets, tengan un formato homogéneo. Como decía, otro clásico sería cambiar los separadores decimales. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar la columna de latitud o de longitud, donde si la observamos, el separador que utiliza es un punto. Vemos que, por ejemplo, la coordenada de esta lectura telemétrica es la 41.38, 2.13 en latitud y longitud respectivamente. Pues imaginaos que lo quisiésemos cambiar, por ejemplo, este punto, pues, por ejemplo, por una coma. Pues nada, muy sencillo. Vamos a utilizar todas las funciones de reemplazamiento de cadenas clásicas, usuales de Python. Nada que descubrir aquí nuevo. Lo ejecutamos. Tenemos el resultado donde efectivamente se nos han cambiado estos puntos por comas. Todo que es muy sencillo, es procesamiento de cadenas clásicas, pero no por ello no deja de ser útil. Y recordar, importante, homogeneizar siempre toda la fuente de datos. El tercer ejemplo del que quiero hablar es algo quizás un poco más de Machine Learning, la normalización, centrado y escalado de variables. Independientemente del modelo que utilizamos, ya sea un support vector machine, por supuesto redes neuronales o con random forest, es importante que el espacio vectorial de las variables sea lo más homogéneo posible. Pues, por ejemplo, por algo tan sencillo como el asegurar la convergencia de un algoritmo de búsqueda de un mínimo local, un algoritmo de gradiente descendente, es súper importante que las variables pues, estén escaladas para que, digamos, esta curva sea lo más redondita posible y no sea alargada, y así pues el algoritmo no tarde más en converger. Bien, vamos a ver qué variables podríamos normalizar, centrar y escalar. Han de ser variables numéricas, obviamente, y casi siempre es importante que sean variables continuas.
En este caso, pues, por ejemplo, podríamos trabajar con speed, número de satélites o precisión. Tienen buena pinta. Bien, en este momento os quiero introducir la librería de preprocesado de framework scikit-learn. No es estrictamente Pandas, pero lo encuentro muchísimo más expresivo y más sencillo para hacer todo este tipo de preprocesado de valores. Fijaos que tenemos una amplia paleta de funciones a nuestra disposición para realizar todo el preprocesamiento de datos, desde el encoding, como veremos ahora, discretización o la imputación de valores nulos, que antes lo hemos hecho con Pandas, pero sin duda alguna lo podríamos hacer también con scikit-learn. De cara al escalado y estandarización de valores, una de las que me resulta más útiles es el min-max scaler, donde nos va a dejar cada variable. En este caso, le vamos a pedir que nos deje cada variable entre -1 y 1. La pintamos y vemos que nos ha escalado todos nuestros datos entre estos dos valores. Como decía, muy importante para multitud de modelos de Machine Learning. Podemos hacer alguna técnica un poco más avanzada, donde no solo escalemos estos valores, sino que los normalicemos. Por ejemplo, realizando un simple escalado, los outliers podrían tener bastante que decir en los procesos de entrenamiento. Utilizando un proceso de normalización, por ejemplo, podemos centrar todos los valores alrededor de la media, utilizando pues la media y la desviación típica. Y posteriormente podríamos de nuevo escalar estos valores entre 0 y 1, -1 y 1, lo que queramos. En este caso, lo único que hemos hecho, como digo, es escalarlo. No hemos normalizado. Pero, bien, ¿y qué ocurre cuando tenemos más de un dataset? En este caso, recordad, estamos utilizando una única tabla, un único dataset, con los valores que hemos descargado del BigQuery Public Dataset Program. Pero es muy normal que en nuestro modelo de Machine Learning pues tengamos varias tablas, varias fuentes de datos que tenemos que integrar para generar las características con las que posteriormente entrenaremos nuestro modelo. La forma más expresiva y que probablemente todos conocemos de unir dos datasets es mediante la operación de join. Pues buenas noticias, pues dentro de Pandas podemos simular esta operación. Vamos a ver cómo hacerlo. Como decía, solo tenemos un dataset, vamos a generar un dataset adicional, un data frame que vamos a llamar DFDummy, data frame dummy, donde básicamente le vamos a decir que nos ponga 4 columnas A, B, C, D con valores aleatorios entre 0 y 1000. Y posteriormente le vamos a añadir una columna adicional, network, que es como podéis intuir, con la que vamos a realizar el join. ¿Y esta columna de dónde viene? Pues del data frame original, donde vamos a hacer un sampling aleatorio de los diferentes valores que aparecen en esta columna. Introducimos y pintamos la forma que tiene el data frame. Pues bien, podemos realizar un join al estilo SQL con la función de pandas merge, donde simplemente le tenemos que pasar los dos data frames que queremos unir, la clave de join, en este caso es network, que es la que hemos preparado justamente para ese propósito, y el tipo de join que queremos realizar, que puede ser outer, outer left, inner, etcétera, etcétera. En este caso vamos a realizar el join natural o inner. Pintamos el data frame final unido, donde fijaos que tenemos todos los valores adicionales y debería de tener al final pues los valores nuevos que hemos introducido. Pues, efectivamente, aquí vemos que se ha realizado el join por la clave network y se han ido añadiendo pues las columnas A, B, C, D de nuestro dataset adicional. Bien, pues esta es una técnica muy común para unir diferentes fuentes de datos, porque al final es una práctica común tener un gran tablón, una tabla, pues digamos, con todas las características que utilizaremos para emplear a nuestro modelo. Bien, vamos a ir terminando, dos técnicas súper útiles y al igual que la normalización centrada y escalado, técnicas muy cercanas a la preparación de características para modelos de Machine Learning. Bien, ¿y qué son estas técnicas? Pues la discretización o romper la continuidad de una variable y el one-hot encoding.
Bien, el one-hot encoding viene a lidiar con la problemática de cuando tenemos datos no numéricos. Nuestro algoritmo de Machine Learning no va a entender, pues, una cadena. No va a entender una cadena de texto. Tenemos que transformarla en un número. Pero, ¿qué problema hay? Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. En nuestro data frame tenemos una columna que se llama Activity, que básicamente lo que recoge es lo que estaba haciendo esa persona cuando se capturó la métrica concreta. Y puede estar pues en un vehículo, andando, parado, etcétera, etcétera. Fijaos que es una cadena y esto pues lo deberíamos de transformar en una variable numérica. ¿Qué se nos ocurre? Pues podríamos cambiar el in-vehicle por un 1, still por un 2, etcétera, etcétera. Esto está bien, pero fijaos que de forma implícita estamos introduciendo el concepto de similitud entre diferentes valores que en principio no tienen por qué ser más cercanos uno del otro. In-vehicle es un 1, andando es un 2 y parado es un 3. Estaríamos diciendo que es más cercano estar en un vehículo que andando que estar en un vehículo que estar parado. ¿Por qué? Porque uno está más cerca de 2 que de 3. Entonces, tenemos que ir a algún método para seguir codificando de forma numérica, pero de alguna forma romper esta relación que estamos creando que pues no tiene ningún tipo de sentido lógico. Si lo tuviese, pues sí la podríamos utilizar, ya que sería una mejor representación de nuestros datos. ¿Y cuál es la técnica que podemos utilizar? Pues generar las variables de one-hot encoding, variables que pues o tienen un 1 o tienen un 0. Vamos a generar n variables adicionales, tantas como tantos diferentes valores tengamos, ¿vale? En este caso, pues hemos generado 6 columnas. En el vehículo, en bicicleta, andando, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer que por cada observación se ponga a 1 la variable de observación. En este caso, por ejemplo, para esta observación que estoy marcando aquí, sabríamos que esa persona pues estaba caminando. En cambio, para esta observación que vemos aquí, pues este valor está a 1 y sabemos que están en un vehículo. El restante estarían a 0. El trade-off, el compromiso, estaríamos aumentando de forma dramática la dimensionalidad del problema, cosa que, como sabemos, no es lo más recomendable en Machine Learning. Vamos a pasar a la última técnica, que es la técnica de discretización de una variable continua. Bien, vamos a tramificar, vamos a separar una variable continua en diferentes tramos, en diferentes buckets. Como no tenemos ninguna variable continua realmente, aquí lo que he hecho es generarme una columna dummy que simplemente tiene una distribución de valores, entre 0 y 3456. ¿Y cómo podemos tramificar esta distribución continua? Pues utilizando la función kcat, donde le pasamos la columna, la distribución que queremos tramificar, el número de bins, el número de buckets en la que queremos separar esta distribución y, por ejemplo, una etiqueta. Él encontrará estos dos valores de corte intermedios de forma que la distribución se mantenga constante y irá asignando cada uno de estos valores pues a uno de estos 3 buckets, alto, medio, bajo. Técnica muy importante para uno, que nuestros entrenamientos sean más eficientes y 2, que el modelo se centre en lo que se tiene que centrar, es decir, es una buena representación. Posteriormente, hacer esta cuantización, deberíamos pues de cambiar estas etiquetas por valores numéricos, como hemos visto anteriormente. Del ejemplo anterior, aquí sí podríamos utilizar, por ejemplo, 0, 1 y 2, 1 y 3, porque si hay cierta relación de orden. Bien, aquí terminamos nuestros consejos de limpieza y preparación de datos con Pandas. Hemos visto qué hacer con los valores nulos, hemos visto cómo reformatear datos, fechas, cómo normalizar, centrar y escalar variables, cómo integrar diferentes fuentes de datos y, por último, 2 técnicas muy interesantes, la de one-hot encoding y la de paquetización o tramificación de variables continuas. Espero que el vídeo os haya sido interesante. Recordar, un data scientist suele invertir aproximadamente el 80% de su tiempo realizando este tipo de trabajos, por lo que la eficacia, eficiencia, dominando todos estos tipos de técnicas es absolutamente fundamental para el éxito de tus proyectos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si te ha gustado el contenido, déjame un like. Si te gusta el contenido que voy subiendo, no te olvides de suscribirte al canal y poner la campanita.
Déjame un comentario si tienes alguna duda, lo intentaré ir respondiendo poco a poco y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Fullscan.